dejar de compartir. Sí, está. Sí, Daniela. ¿Saba quería decir algo? No, solo quería dejar de compartir la pantalla y bueno, y agradecer la escucha y también digamos que lo que hice fue una síntesis muy, muy apretada, ¿sí? A modo de marco. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, voy a pasar a presentar a la profesora Graciela Ginich. Graciela Ginich es educadora con experiencia en dirección de museos, la curaduría de sus obras y muestras en la organización y dirección institucional, Holocausto, Derechos Humanos y la lucha contra la discriminación. Es consultora de organizaciones de la educación formal y no formal y de empresas. Fue directora ejecutiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires en 2 periodos, desde su fundación y hasta 1995, y desde el 2001 al 2013. Es consultora regional para Argentina, Chile, Uruguay y Perú de la USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, cuyo presidente fundador es el cineasta Steven Spielberg, desde enero de 1996. Es fundadora y coordinadora del grupo Los Niños del Holocausto en Argentina. Ha sido vicepresidente del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en su fundación. Ha colaborado en el Festival de Cine Judío de Punta del Este, es directora del área internacional desde sus comienzos en 2001 a la fecha. Ha brindado conferencias y participado en el diseño y ejecución de los proyectos especiales en relación a la temática del Holocausto y los derechos humanos en el país y en el exterior. Ha colaborado con el doctor Mario Sinay en la coordinación de grupos para la realización de viajes de estudio e investigación a Polonia y a distintos países de Europa, proyecto que llamamos Por las Huellas de la Shoah. Ha trabajado en el proyecto de recuerdos de víctimas de la Shoah, Yo Te Honro. Es creadora del grupo de recuerdo de la Shoah en Facebook, El Sentido de la Memoria. Ahora sí, le cedo la palabra a la profesora Graciela Ginich. Bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias a cada uno de ustedes que están aquí participando de este seminario tan especial. Felicito a quienes han tenido la idea y han desarrollado esta propuesta, que me honra ser parte de ella. Y quiero felicitar especialmente a Adela Pérez del Viso, una estudiosa del tema de la Shoah, y que, bueno, hoy asume un cargo muy destacado y por eso no está aquí sentada, pero yo estoy segura que está con todas sus energías y sus sentidos puestos en qué estará pasando acá. Hace un ratito saqué fotos de las pantallas y se las mandé, como que si quiere espiar un poco, que pueda, porque aparentemente no tiene wifi o no tiene una buena señal donde ella está. Yo quiero decirles que es sumamente interesante, importante para mí que esto vuelva a suceder en San Luis. No es la primera vez que estoy, esta vez por Zoom y otras también por Zoom, pero muchas veces con Saada, con Adela y con otra gente de San Luis hemos estado juntos desarrollando proyectos aquí y allí, como algunos contó Saada, y más allí, entre Israel y París y algunos otros lugares. Recorrimos también Polonia, juntos estuvimos viendo qué pasó en el lugar, aunque nada tiene que ver, obviamente, el hoy y aquellos años terribles de la Shoah. Pero nos acerca al tema, cada vez que podemos nos vamos acercando. Nunca será como haber estado ahí, esa desgracia terrible por la que atravesaron tantísima gente y muchos que no están y que no estuvieron y que allí quedaron. Quiero empezar compartiendo con ustedes un pensamiento de, para mí hoy, el número 1, el profesor Yehuda Bauer,
Auschwitz se ha transformado con toda razón en el símbolo del mal como tal, dice Yehuda. El pueblo judío es el mayor cementerio del mundo, un cementerio sin tumbas. En los campos de exterminio se intentó erradicar la cultura judía, una civilización, una tradición que proveyó una de las columnas de la civilización moderna. Cuando se trata de comprender las implicancias del Holocausto, de la Shoah, se debe tener en cuenta que la especificidad de este hecho histórico es el destino judío. Y por otra parte, hay una implicancia universal. Fíjense esta frase con la que termina. Es indiscutible que los judíos fueron las víctimas específicas del Holocausto, pero sus implicancias son universales, porque ¿quién sabe quién puede ser los judíos la próxima vez? El Holocausto fue un punto decisivo y de inflexión no solo del siglo XX, sino en la historia de la humanidad por entero, y se constituye en la demostración acerca de cómo una nación moderna puede utilizar su experiencia tecnológica, su infraestructura burocrática, para ejecutar prácticas destructivas que abarcan desde la ingeniería social hasta el genocidio. Y voy tomando algunos términos que Saada fue desarrollando en relación a la Shoah, en relación al Holocausto, a este genocidio del pueblo judío. Y lo que quise en determinado momento, cuando arreglábamos cómo íbamos a repartirnos, que iba a contar cada uno para poder llegar con más certeza, más cerca de cada uno de ustedes, es poder hablar de esto que Sada mencionaba como los judíos, los alemanes, los como grupos, para poder entrar en el tema. Y yo lo que quiero es poder pensar en un 1 más 1 más 1, y así llegar a los 6 millones. Ese 1 más 1 más 1 es una vida, es una persona, es alguien que ahí estuvo y que nos contó. Yo voy a empezar, y antes de continuar con Eva Stupnik, que acá está, y después les cuento quién es, vamos a empezar mostrando un minuto de la película de Luis Puenzo. Sí, Daniela, apenas comienza la película, que es una película realizada con los testimonios de la Shoah Foundation, de la fundación de Spielberg, ¿sí? Fíjense ustedes qué opina Jack Fuchs. Jack Fuchs, un sobreviviente de la Shoah, y qué dice al respecto. ¿Podemos ponerlo? No se escucha, Daniela. Enseguida empieza. Cuando yo era chico, cuando tenía 7, 8 años, y nuestro profesor de historia nos contó leyendas de la Biblia y nos contó de Egipto, de Éxodos, cómo sufrían los judíos allá. Fue como una leyenda que no tiene nada que ver conmigo. Y muchas veces pensé que mi nieta un día va a ser grande y sabe que yo nací en Lodz y lo va a buscar en la enciclopedia. La ciudad de Lodz, 750.000 habitantes, textil, no dice nada más. Que allá vivían 250.000 judíos que murieron de una forma tan trágica, ni una palabra. Y eso asusta, que quizás un chico va a buscar en la enciclopedia y probablemente va a decir Holocausto, se refiere a 6 millones de judíos que vivían en Europa, que fueron muertos bajo diferentes circunstancias por los nazis entre 39 y 45. Eso todo.
Y acá la palabra de Jacques Fuchs, que nos dice el temor de él a que la gente no recuerde esto, y no solo por el recuerdo, sino también por lo que yo llamo en estos últimos tiempos como un trío especial, que es el recuerdo, que es la memoria, que podríamos decir el tributo, es el homenaje que yo quiero hacerle a cada una de esas víctimas, las que sobrevivieron y las que fueron mártires, y también el legado, que es lo que cada uno de nosotros puede hacer por la actual y la futura generación. Pienso que desde ese lugar, cada uno se va a imponer algún tipo de ejercicio, porque hoy cada uno de nosotros, quienes estamos acá, quienes estamos cerca de este tema, quienes estamos conmovidos, seremos seguramente quienes llevemos el legado a cada uno de nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros amigos, por lo que pasó, pero también en función de proyección. Me digo, y esto hace muchos años, cómo imaginar la violencia, la degradación, la incertidumbre permanente, la desaparición de familiares y amigos, la propia muerte a cada instante, cadáveres por doquier, hambre, sed, torturas, piojos, pestes. ¿Y dónde estaban? Que es una pregunta que también me hago, y seguramente muchos de nosotros. ¿Dónde estaban los que luchaban por la dignidad del hombre? ¿Por qué la indiferencia del mundo? Imposible de imaginar lo inhumano. Esto fue el hombre contra el hombre. Y esto es lo que tenemos nosotros que recordar. Decía una gran profesora de varios de los que estamos por acá, y gran amiga mía, y yo digo que también mi mentora, Rachel O'Dara, los nazis querían quitarles a los judíos y a otras minorías los derechos, pero más que nada los derechos humanos. A los judíos además le quitaron el derecho a ser humano. Y esto me parece que no por grandes frases, frases que nos van contando determinado tipo de situación como que corresponde a esta frase, como que la frase busca a cada una de estas personas en este homenaje que les vamos haciendo. El sobreviviente David Galante dice en el año 2008, en un discurso, falleció hace poco, hará unos 3 años, y por si a alguien le queda alguna duda, les cuento que todavía, a mis 84 años, aún resuena en mis oídos una voz, muchas voces. Las voces de aquellos moribundos que con su último aliento apenas alcanzaban a decirme: no te entregues, David, no te entregues, sobreviví, aunque más no sea para contarle al mundo el infierno que viste aquí. Que no quede impune esta tragedia, que nunca olvide el hombre por qué acabaron con nuestras vidas. ¿Cómo negar lo que mis ojos aún no olvidan, lo que mi piel todavía siente? El amargo sabor que en mi boca persiste, el insoportable olor que en mi nariz perdura, y la inconfundible voz de los moribundos retumba en mis oídos y me hace recordar, una vez más, que estoy vivo, para contarles lo que yo vi. Estos ojos nunca podrán olvidar. Y esto es lo que quería, después del relato de Saada, ir poniendo en ese 1 más 1 más 1, que podría así continuar y continuar, pero quiero que podamos llegar ahora a un testimonio que para mí es un gran testimonio, que es el testimonio de Mira Stupnik. Esto va a estar en unos minutos en manos de su hija. Pero antes yo querría agregar 3 o 4 palabras, o 5, de los grupos que nosotros podemos al estudiar la Shoah diferenciar, porque diferenciamos las víctimas, ya lo sabemos, en estos 6 millones, en este 1 más 1 más 1, las víctimas judías dentro de la Shoah y otras minorías si queremos analizar. Sabemos que hubo victimarios,
no nos olvidemos de ellos. Aunque muchas veces uno escucha tal país fue espantoso y en tal otro también, recordemos que esto nació en Alemania. Antes Sada lo mencionó, en Alemania, en ese flyer que estaba y que faltaba la palabra y vos lo dijiste. Tomemos también a aquellos que todo les daba igual, los indiferentes, aquellos que veían la vida pasar. Mientras a mí no me toque, no pasa nada. Pero yo quiero especialmente destacar, frente a esta distinguida audiencia, a los justos de las naciones, la gente que fue salvando judíos, escondiéndolos o dándoles una mano, o un testimonio que vimos el año pasado también, creo que fue para este grupo, con la señora que hoy vive en Perú, con Esther Oxenstein, como ella contó cómo la mamá lloraba y una señora le dijo, venga, venga, que vamos a ver cómo encontramos sus documentos, y era para salvarla. Y así como Wallenberg y diplomáticos como Sans Brice, y así como muchísima gente anónima pudo dar la caballeriza de su casa o el lugar donde estaba el fardo como para que se puedan esconder, o un sótano o un ropero. Y yo creo que es a los justos de las naciones, que no fueron tantísimos, pero fueron 30.000 aproximadamente en todo el mundo. Esa gente salvó gente, arriesgándose y arriesgando la familia, arriesgando las vidas de sus seres queridos y cercanos. Un tema más para acercar esto que estamos viendo al título. Yo me pregunté tantas veces, no sé si a ustedes les pasó, cuando escucho un testimonio y pienso, ¿no había abogados? ¿No había juristas? ¿Por qué esta gente pasó todo lo que pasó? ¿No había alguien que los defienda? Y esto, la verdad, que me parte el corazón, porque todos conocemos que en cualquier sociedad, no digo para aquellos que vivían en zonas rurales, digo para los que estaban en toda Europa, en las grandes ciudades. ¿Y qué pasó con los juristas? ¿Qué pasó con los abogados? ¿Qué pasó con las víctimas? Vamos sabiendo, aunque no lo podemos creer. ¿Qué pasó con los victimarios? Tampoco lo podemos creer. Pero en esta intención mía de ir acercando el tema de la Shoah y el tema de las víctimas a la Shoah. Entonces quiero presentarles a Eva. Eva es hija de Mirai Mietek. Y hoy especialmente Eva nos va a contar la historia de su mamá y va a estar acompañada por una filmación que Poli Martínez, una cineasta argentina, estuvo trabajando junto con ella. Poli Martínez desarrolló una película que para mí es una joyita, cuenta la Shoah, pero también cuenta sobre la resiliencia, y que se llama Lea y Mira dejan huella. También Mira es parte del film de Luis Puenzo, que lo abrió en su discurso que vimos recién, Jacques Fuchs, que yo dejé el link para poder verlo, va a estar en la biblioteca virtual. Vale la pena en una hora entender qué pasó y ver a las víctimas. Es este ejercicio que estamos haciendo hoy. Y poder saber un poco más de ellos, un poco más de esta gente que sobrevivió y que en general, tengo que decir, es gente que pudo rearmar su vida de una forma que desde el corazón yo puedo decir maravillosa. Querida Eva Stupnik, que además de ser la hija de Mirai Mietek, es artista plástica que pinta y dibuja hermoso y que tiene una familia linda, muy linda. Eva, la palabra es tuya. Buenas tardes a todos. Gracias por tu tan amorosa presentación y el afecto que me brindas. Estoy agradecida por este espacio y conmovida que gente joven acompañe y se interese en conocer las historias de vida que transcurrieron durante uno de los episodios más trágicos de la humanidad. Un especial agradecimiento a Graciela,
a Saada, a Adela y a Daniela. Soy la hija de Mira y Mietek y pertenezco a la segunda generación de sobrevivientes de la Shoah. Mis padres me contaron su historia, ya que el resto de mi familia de origen no pudo hacerlo, pues fueron masacrados en las fábricas de la muerte organizada con mucha eficiencia por los nazis. De mi familia de origen, solo sobrevivieron mis padres y mi abuela materna, que falleció luego de la guerra en Polonia. Algunos hermanos por parte de mi papá y por parte de mamá me queda una prima que vive en Moscú. Mis padres nacieron en Polonia. Yo también nací en Polonia en el año 1952, después de la guerra. Vivimos allí la posguerra, que también fue muy difícil, y en el año 1960 fuimos uno de los últimos judíos que quedaban en Polonia, al emigrar en el año 1960. El 90% de los judíos de Polonia fueron asesinados durante el Holocausto. Mi madre era hija de Abram Kniazev, quien fue el director del hospital judío de la ciudad de Białystok. En dicho hospital trabajaban polacos cristianos también, y por supuesto se atendían a todos los enfermos, tanto cristianos como judíos, y se celebraban también en el hospital las fiestas tradicionales y religiosas de ambos credos. Mi madre, junto a su familia, vivían en un departamento dentro del predio del hospital. En cuando entraron los nazis a la ciudad de Białystok, matando y generando el pánico en sus calles, incendiando la sinagoga con las personas judías en su interior, y luego de estos vandalismos y asesinatos y robos de todas las pertenencias que encontraban a su paso, cercaron una parte de la ciudad, estableciendo el gueto. El hospital judío se trasladó a otro edificio dentro del gueto y siguió funcionando a pesar de la gran precariedad en que se encontraba. En la última liquidación del gueto y luego de su heroico levantamiento, todos los judíos que quedaban fueron llevados a los trenes, en vagones de carga, sin luz, sin aire, con una minúscula ventana, completamente hacinados, sin agua ni comida. Cuando se abrían esos vagones, muchos caían muertos. Así llegaron al campo de exterminio de Auschwitz, que en polaco es la ciudad de Oświęcim y en alemán es Auschwitz. A Mira la separaron de su padre y permaneció junto a su madre. Lo pudieron ver en algunas pocas ocasiones a través de las alambradas. La última vez que Mira pudo ver a su padre, él le tiró un pullover, no se sabe de qué manera lo consiguió, y le dijo: Mira, cuida a tu madre. Mamá tenía unos 13, 14 años y ella así lo hizo, cuidó a su mamá. Y esa fue la despedida en ese campo del horror. Dentro del campo, los alemanes los hacían formar para contarlos, como si fueran objetos acumulados. Los ordenaban en filas.
ese recuento diario era interminable y se hacía insufrible, sobre todo en invierno, en la nieve. También los ponían a los débiles en la fila de la izquierda. Eso significaba cámaras de gas y luego los crematorios. Varias veces mi abuela la pusieron en esa fila y mi madre increíblemente se las ingeniaba para sacarlas de esa fila y ubicarse en la fila de la derecha, que significaba una posibilidad de sobrevivir. Mamá contaba que la tierra del campo, en el campo, ¿no?, de exterminio, nunca se ponía verde, ni siquiera en la primavera o verano. Siempre había barro, y que sus pies, calzados con unos zuecos de madera, se vivían resbalando. Abraham, mi abuelo, quedó en el campo separado de hombres y al final de la guerra lo hicieron caminar hacia Alemania junto a otros miles en lo que se denominó las marchas de la muerte. Él cayó en los caminos y se supone que fue enterrado en fosas comunes. Mira junto a su madre, mi abuela Berta, fueron de los pocos que sobrevivieron a Auschwitz, con la entrada del ejército soviético al campo de exterminio. Ellos, los soviéticos, iban avanzando en todos los frentes junto a los ejércitos aliados y ya las tropas alemanas estaban en retirada. En cuanto a mi padre Mietek, primero sirvió en el ejército polaco y llegó a un cargo superior. Le ofrecieron quedarse en el ejército, pero él decidió regresar a su pueblo y ver a su familia, de la cual no encontró nada, porque sus padres habían sido llevados, eso es en la ciudad de Zambros, también en Polonia, a los bosques y tirados, asesinados en las fosas comunes que previamente tenían que cavar. Así se encontró con 2 hermanos más y los 3 juntos pasaron a esconderse en los bosques, ayudando e integrándose muchas veces a los grupos partisanos, porque en los bosques había muchos grupos de polacos, polacos judíos, por supuesto, y también algunos partisanos rusos. Ayudaron siempre a esconder a los judíos que podían para traerlos a los bosques. Quiero mencionar que mi padre era un hombre rubio, con ojos claros, un acento completamente, pasaba tranquilamente por un polaco bien ario. Entonces él aprovechaba esto y con un carro a caballo entraba a los guetos sobornando a los guardias y en ese carro trataba de poner escondidos alimentos, a veces armas, a veces medicación. Los 3 hermanos permanecieron en los bosques el resto de la guerra, pero así justamente, hablando de los justos de las naciones, una familia polaca los cobijó en las crudas noches de invierno de 30 a 40 grados bajo cero. Ellos desde los bosques de alguna manera se arreglaban en el frío dentro de los bosques, pero luego tenían que atravesar unos campos anegados, o sea que se mojaban con esa temperatura bajísima, y llegaban a ese pequeño poblado en donde se encontraba la familia cristiana Wisniewska, y Stefania Wisniewska, quien fue la promotora, digamos, pero junto a la ayuda de toda su familia, ella los escondía como en un sótano, un tipo de establo que tenía para sus animales en el campo,
con el riesgo que los delaten los vecinos, y los cobijaba en esas noches de invierno. Así estos hermanos, que en un principio entraron de su casa, salieron uno con un cuchillo, otro con un hacha y otro con una tijera, y así entraron a los bosques para defenderse y también para ayudar. Mira y Mietek se conocieron al terminar la guerra. Vivieron unos años más en Polonia y luego emigramos a Argentina. Hay mucho para contar. Les quiero decir que mi madre Mira escribió un libro que se llama Quo Vadis Mundo, y en él relata toda su historia y la historia de mi padre también. Es mi idea de alguna manera hacérselo llegar a ustedes, a la biblioteca de la universidad, para que sea conocido, ya que es su fiel testimonio de lo ocurrido y pueda estar al alcance del que quiera leerlo. Ahora los invito a compartir el video directamente con la voz y la imagen de mi madre. Este es un video, vamos a adelantar, de menos de 20 minutos, y luego queremos ver la posibilidad de tener unos minutos para el diálogo, ¿sí? Gracias. Mira, ¿y usted recuerda cuándo comienza la guerra? ¿Qué pasó? ¿Cómo no me voy a acordar? Era el día que tenían que empezar las clases. El 1 de septiembre empezaban las clases. Y en vez de empezar las clases, empezaron a volar los aviones. Empezó el bombardeo. Y me acuerdo patente que yo estaba en casa, papá ya fue al trabajo y mamá estaba ya prácticamente prendida de la radio, y en un momento gritó: la guerra, estalló la guerra, los alemanes invadieron Polonia, y salió corriendo a avisar a papá y a todo el personal, y yo me quedé sola en casa en ese momento. Y se me presentó todo lo que mamá contaba y papá de la Primera Guerra Mundial. Se me presentó que los recuerdos de ella, que cuando una vez ellos estando en casa comiendo, llegaron los prisioneros de la guerra, hambrientos, haraposos todos, y se tiraron bajo de la mesa a juntar las migas del pan que caía. Y a mí me quedó grabado esto porque yo era muy ñeñosa para comer, y mamá siempre me acordaba: come porque vos no sabés lo que es hambre, y me contaba ese episodio. Y yo la verdad no sabía lo que es hambre, y no me imaginaba en qué dimensiones lo voy a conocer después. Era el día del 15 de agosto al 16, cuando empezó la liquidación del gueto de Białystok. Esta noche me la recuerdo muy, muy nítidamente, porque mi abuelita se enfermó gravemente antes, un mes o 2 meses antes, y estaba internada en el hospital. El hospital tenía 3 pisos, y en la última parte era la maternidad, pero ella tenía una piecita allá que estaba internada, y daba allá a la terraza, balcón terraza había muy grande, que se veía incluso fuera del gueto, los campos, los bosques se veían de allá. Y nosotros nos turnábamos mucho, toda la familia, los hijos, las nueras, los nietos, para no dejarla nunca sola.
E incluso me acuerdo qué lúcida que era mi mamá y qué ciego que era mi tío, mi amado tío Maishu, que hacía todo lo posible para salvarla. Y mi mamá le rogaba, déjala vivir, morir en paz, déjala. Está muy enferma, está mayor, déjala vivir en paz. Y él no cedía, era una cosa tremenda. Y nosotros la estábamos cuidando allá en el hospital. Y yo esta noche estaba con ella y cuando se dormía yo solía siempre salir a mirar a esos campos tan cercanos y tan inalcanzables. Y era una noche de eclipse de luna. Justo por eso me quedó grabado en la memoria. Y ya a la 01 hora empezó a acercarse el gueto. Yo esto no lo vi, el hecho. Yo después me enteré. Pero era esta noche, ellos lo hacían en el mayor silencio. Imagínense que yo estando en la terraza, que es alto y tenía una vista grande, no me di cuenta de esto. Pero había una enorme cantidad de gendarmería, de caballería y de ejércitos con armas pesadas y todo, ya en un mayor silencio, cercando el gueto. A las 6 de la mañana aparecieron los afiches en las paredes de que todo el mundo se tiene que presentar a tan llamado Umschlagplatz en alemán. Quiere decir el punto de concentración que se encontraba en Pietrasche. Pero todos tenían que abandonar las casas, llevar lo más indispensable, el chiquitito, un poco de comida y algo de ropa, y presentarse a las calles, a ese lugar, para llevarlos después a Pietrasche. Bueno, ahí fue cuando también mucha gente volvió a esconderse, mucha gente se presentó, y ahí fue cuando ya respondió la resistencia. Quiere decir que ya al llamamiento de los alemanes de presentarse y al no ver de la afluencia que ellos esperaban que va a ser mucho mayor, entraron al gueto. Y al entrar al gueto ya los alemanes, porque ellos antes siempre mandaban a los policías judíos, a los colaboracionistas ucranianos y bielorrusos, y después venían ellos. Y ellos vinieron, y ahí cuando respondió la resistencia. La señal de empezar la resistencia fue la quema de la fábrica de algodón que se encontraba en la calle Fabrichna, que la hicieron las muchachas judías, las valientes. La valiente juventud judía que salió ya no defender la vida, sino el honor del pueblo judío. Ellos empezaron a responder con fuego, con todo lo que tenían, con las granadas. Se puso una mina en una alcantarilla. Cuando los alemanes vieron que las cosas no eran tan simples como en la primera vez, ellos se batieron en retirada, los héroes, los conquistadores de casi toda Europa, y vinieron pero mucho tiempo no duró su consternación. Avanzaron con el tanque que sobre esa mina, una no estalló, desgraciadamente, pero una estalló. Y ahí empezaron a invadir ya con toda su furia y con todas las fuerzas
pidiendo, aparte de lo que tenían ya cercado, más refuerzos. No me acuerdo en ese momento las cantidades, pero era una cosa como tendrían que combatir no sé qué invencibles ejércitos, y eran enfrentando una diezmada, sufrida, hambrienta población de civiles de cerca de 40.000 judíos. ¿Dónde estaban en ese momento? Yo en ese momento siempre estaba en el territorio del gueto, del hospital, siempre. Y ahí voy a mencionar, si me olvido, por favor, hágame acordar, porque también el papel que desempeñó mi padre en esto. Yo en ese momento quiero referirme a la resistencia judía. Fue una lucha desigual, absolutamente, pero llevada con mucho heroísmo. Y ver a los caídos alemanes en el polvo de los guetos, de los guetos, en las calles de los guetos, no era poca cosa, porque era ver a los conquistadores de casi toda Europa tirados en el polvo de las calles del gueto. Eso dio mucho ánimo a la resistencia para seguir luchando. Y sobre ellos sacaban las armas que podían conquistar, pero después llegaron con aviones, empezaron a tirar a baja altura a todo lo que se movía. La resistencia fue desigual desde el momento, pero ya fue casi prácticamente imposible, pero no cesó del todo en ningún momento, porque se retiraban a puntos estratégicos ya planeados antes y seguían luchando. Claro, ese episodio lo podrían contar mejor los combatientes que sobrevivieron, pero yo no quiero dejar esto sin mencionar, presenciando algunas cosas personalmente y otras que ya me enteré después. Pero lucharon y demoraron en la lucha y el cercamiento del gueto, que ya no había gueto prácticamente y todo, quedaron algunos escondidos en búnkers o de la resistencia, o no de resistencia, gente que se escondió, pero los alemanes el gueto lo tenían cercado un mes, hasta que por fin ya dejaron terminado todos los focos de resistencia existentes. Y ellos fueron los héroes, los nuestros héroes. Ahora me voy a referir a lo que viví más cerca y personalmente vi todo con mis propios ojos. Ese fue el territorio del hospital del gueto. En los primeros 4 días de la acción, los alemanes no invadieron el hospital. Y mi papá, como lo hizo en la primera acción, y como le dio aquella vez resultado, esperanzado que podrá en esto ayudar en algo a la gente que, como teniendo la experiencia de la acción anterior, acudió en masa al territorio del gueto, otra vez se ubicó en el establo y empezó otra vez a escribir los certificados de vida a todos los que se presentaban. Incluso hay documentos, y de todos los hechos que voy a narrar después también, hay nombres de los que yo voy a mencionar algunos, incluyendo el nombre de mi padre, por escritos libros de historiadores ya en la posguerra, en uno que se llama Bernardo Marc, que vino, lo conocía porque era pariente, paisano de mi marido, que estuvo en mi casa y todo, y él vino de los primeros que escribió sobre esta historia,
y él sobre lo caliente recién terminada la guerra a base de los documentos desenterrados y de los testimonios de los pocos sobrevivientes, todavía con las heridas profusamente sangrantes, escribió la historia del levantamiento de la liquidación del gueto de Białystok. Y allá está mencionando el nombre de mi padre y el nombre de varios que colaboraron en esa resistencia y en el hospital del gueto. Bueno, él otra vez estaba haciendo los certificados, pero al cuarto día invadieron el hospital. Ya era inútil el trabajo de él y se presentaron con toda su furia la soldadesca borracha de sangre y de alcohol alemana, matando a diestra y siniestra todo lo que se movía, sacando del hospital a los enfermos, a los bebés, en una forma espantosa. Nunca me voy a olvidar aquellos momentos. Los chiquitos, los bebés recién nacidos tirados a los carros como unas bolsas de basura, piando con vocecitas que ni siquiera podían llamarse lloriqueo, con los enfermos, gravemente heridos, gravemente enfermos, con heridos y entre otros también, todos tirando, amontonados al carro, a esa plataforma grande, que estaban amontonados como una montaña, y entre ellos mi abuelita. Entre ellos ella también. Fueron llevados todos al cementerio de Žabia y allá enterrados en fosas comunes. Antes lo fusilaban, pero había muchos que todavía vivían. Y mucho tiempo, no en este caso, sino en anteriores también, cuando las fosas comunes se tapaban, la tierra todavía seguía moviéndose un largo rato, hasta todo se volvía quietud. Estoy entrevistando a la señora Mira Kniazev de Stupnik. ¿Cuántos nietos tiene? Nietos tengo 2. ¿Cómo se llaman? Mis tesoros. El mayor se llama Ariel Petresky y el más chico se llama Nicolás Petresky. Que eso es todo mi premio más sublime que pude tener en la vida, son ellos. Ellos me influyen en la vida, la familia, mi hija, mi yerno, mis 2 nietos me dan la fuerza de seguir viviendo, de llevar todo. Me dan muchas satisfacciones, mucha alegría. Los quiero más que mi vida. Mira, ¿por qué cree que se salvó? No sé, no tengo explicación. Puro azar. Yo pienso que mayormente, salvo de los que lucharon como mi marido o otros, que se salvaron porque lucharon y porque el destino quiso que no los mataran. Pero el resto, nosotros todos, los sobrevivientes del campo, concentración, pienso que es puro azar, no sé cómo decirlo. No encuentro explicación. La voz y la presencia de alguien que sobrevivió
es, yo creo, la que nos acerca absolutamente a la historia, la que nos da cuenta que esta historia existió, que es verdad. Hay capítulos que uno cree que no puede haber sido. Sin embargo, sabemos que sí. En una época, saben ustedes que se decía como que la historia oral no tenía tanto valor. Todo había que mostrar desde los papeles. Pero cada vez más, y especialmente a partir del proyecto de Steven Spielberg, los papeles, por supuesto, los documentos, ¿no?, tienen su valor, pero también cada uno de los testimonios. Y quiero agregar la fortaleza de cada uno de los sobrevivientes para hablar de qué les pasó. Es muy fuerte. Nosotros lloramos al escuchar, pero contar esto, más allá de la gente preparada y todos los que estaban alrededor, cada vez que alguno hablaba. Yo no tengo más que agradecimiento a cada uno de los sobrevivientes, también a mi equipo y también a Steven Spielberg, a quien admiro profundamente por todo lo que ha hecho un filántropo como él. Y agrego una frase que no es mía, que es de Spielberg, pero que me parece que para hoy, ustedes tendrían que ver la cantidad de materiales, estoy en mi biblioteca, pero tengo todo preparado y elijo, ¿no? Y él dice sobre la historia grande y cómo está conformada por estas historias, como decíamos desde el comienzo, ¿no? Él dice, para que la historia tenga un rostro y una voz y un significado, resulta esencial que veamos los rostros, escuchemos sus voces, entendamos que los horrores del Holocausto le ocurrieron a gente como nosotros. Desgraciadamente, el odio y la intolerancia racial, étnica y cultural no son simplemente hechos que forman parte de la historia, son también sucesos del presente. Y habla sobre este proyecto, que es un monumento para recordar el pasado y estar atentos a nuestro presente. Y acá estamos. Queremos saber si hay preguntas, reflexiones, algo que tanto Saada como Eva quieran agregar, y que cada uno de ustedes estamos acá abiertos a que todos pensemos juntos. Desmuteate, Eva, Saada, quien quiera hablar y decir, Daniela. Yo quería agregar, aparte de, no sé si se ve el libro, libro, el de mi madre, acá atrás tiene la reseña por Graciela Ginich, ella una segunda edición, y tiene muchísimas fotos, y no solamente habla de la historia personal, sino habla de un contexto histórico, menciona muchas otras personas, y habla del antes de la guerra, el durante y el después. Y como una reflexión que supuestamente estamos en una paz entre comillas, y que justamente este es el momento para reflexionar y para manejar nuestros odios, transformar nuestras agresiones en acciones positivas, estudio, deporte, solidaridad, crear una empatía hacia el prójimo, porque la historia de la Shoah no es la historia de la matanza de los judíos, es la historia de la humanidad, porque muchos callaron, la mayoría callaron, y el callar es permitir los genocidios, y que lamentablemente siguen. Entonces tratemos de manejar los odios personales, tratemos de transmitirlos, esas agresiones, en acciones positivas hacia la sociedad. Por eso me importa tanto que sean los jóvenes
y yo vuelco esa esperanza en ellos. Y voy a seguir transmitiendo. Y todo el que tenga dudas y tenga ganas de acercarse, y que estoy dispuesta a seguir contando, siempre desde el amor, de la empatía y de la solidaridad. Tratemos de fortalecer los valores que se perdieron. Tratemos de buscar la paz, tratemos de entender que a pesar de las diferencias, a pesar de las culturas diferentes que hay, somos todos humanos, y que dentro nuestro está el bien y también está el mal, y tenemos que tratar de buscar un equilibrio para la agresión en acciones positivas, y para el amor siempre, para lo bueno siempre. El amor nos tiene que acompañar, el amor, la paz. Gracias por escucharme, gracias a estos jóvenes y a esta maravillosa gente que nos acompaña. No sé si hay alguna pregunta. Daniel está levantando la mano. Hola, soy yo. Sí, mi nombre es Estefanía. No, solamente, bueno, primero agradecer porque la verdad que la calidad de las exposiciones ha sido impactante. Yo he leído un poco y, bueno, simplemente quería recomendar si a alguien le gusta este tema y el tema del ejercicio de la memoria, que me parece fundamental para no repetir justamente estas historias tan trágicas, que no las tenemos que pensar solamente en el pasado. Me parece que este tipo de cosas, la discriminación y el odio, es algo que tenemos que poner en jaque todo el tiempo. Y hay un texto de Tomás Abraham que rescata un libro de Levin, creo que se llama, es un sobreviviente del Holocausto, de la Shoah, y habla sobre cómo se duplica la ética humana en situaciones trágicas como esta. Es un texto muy interesante, lo quería traer a colación porque, bueno, hablando de esto, me parece que el ejercicio de la memoria tiene que ser constante, y bueno, quería proponer esa lectura. No me acuerdo ahora cómo se llama el texto, pero lo voy a buscar para adjuntarlo en algún foro del curso. Y bueno, agradecerles un montón, me encantó escuchar un testimonio vivencial, es muy conmovedor. Eso, nada más, agradecerles. Gracias a vos por tu interés. Gracias a vos. Sí. Es toda nuestra esperanza en jóvenes como vos. ¿Alguien más? Porque no veo ninguna manito. Bueno, vamos dando ya por cerrado entonces este primer encuentro. Daniela. Bueno, sí, de mi parte agradecerles, Graciela, Sada, Eva, por supuesto, y el testimonio de su madre. Agradecer a todos los presentes, a todos los que se sumaron hasta el último minuto. Respondiendo a la pregunta de si van a tomar asistencia, no sabría decirles cómo tomar asistencia por aquí, pero sí me dijo, me pidió la directora del curso, Adela Pérez del Viso, que les informe que esta es la primera charla de 4 charlas que van a haber online, y los participantes del curso deberían intentar participar por lo menos en 2, y el resto, bueno, sigue por la plataforma virtual. Así como para comentarles esa cuestión administrativa para los interesados en el curso. Y bueno, nada, agradecer a todos, a las oradoras, al testimonio. Ahí hay una mano levantada. ¿Alguien más quiere hablar? Agustina. Agustina Montero. Buenas tardes. Sí, ¿querés ponerla? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, sí. ¿Cómo va? Bien. No sé si se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Se escucha. Perfecto. Sí. Bueno, no quería dejar de agradecer porque la verdad que me metí en el curso curiosidad, porque yo en realidad hace un mes que me recibí de abogada. Yo soy católica, o sea, pero siempre este tema me interesó demasiado porque creo que primero amigo judío,
que siempre habló con tanta pasión del tema, amigos de mis padres también judíos, que me intrigaba mucho. Entonces, como decía Sada, un gusto, no es algo que yo recién estoy empezando a tocar, un tema, y cómo se trató desde el principio, ¿no? Explicando todo, que son temas que yo no sabía, que era el gueto, que eran las etapas, todo desconocimiento total de alguien que recién está por así saliendo a la vida. Y está muy bien explicado todo, ni hablar bueno, de Eva. Primero, el parecido que tenés con tu mamá es igual, o sea, siento que sos como, sos como tu mamá hablando, porque sos igual, y el relato es tan fuerte, cómo se emociona, cómo lo cuenta, ¿no? Con la piel de gallina, la literal piel de gallina. Entonces, creo que es sumamente enriquecedor, desde el principio hasta el final. Creo que fueron las 2 horas más importantes. Muy, muy fructífero todo lo que se habló y lo que se tocó, y sirve para poder entender algo que, como se ha dicho a lo largo del curso, solo bueno, Agustina, era un desafío. Sino que es algo de la historia de la humanidad. Así que bueno, nada, sí. Quería agradecer. Gracias, gracias a vos, Agustina. Yo decirte que la verdad que era un desafío, porque mucha gente sabe de estos temas, pero hay gente que que alguna vez empieza, y justamente en eso consiste el kit de la cuestión educativa, porque todas las veces vienen nuevas generaciones a las que hay que hacerles esta o cualquier otra transmisión. En eso consiste la problemática educativa en sí, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a vos, Agustina. Agustina, tenés una bella cara y evidentemente también un bello interior. Y el difundir, aunque sea, no sé, a 1 o 2 personas jóvenes, para mí, el objetivo de alguna manera, mi propuesta y el legado de mis padres, de alguna manera se está cumpliendo. Así que feliz de que esas caritas bellas y jóvenes se comprometan. Las enseñanzas llegan a través del afecto, no es solo teoría. Hay que ver las caras y hay que escucharlas y contar. Hoy lo que te llegó a vos, yo no creo que te lo olvides más. Y eso va a forjar tu futuro y te va a dar una ética y unos valores para el resto de tu vida. Porque si esto lo olvidamos o somos indiferentes, yo te aseguro que se puede volver a repetir. Gracias, querida. Está Uriel Nachman, que también tiene la manito, pero ¿quién está ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Tuve algunos problemas técnicos con la computadora, mil disculpas. Ahora estoy con el celular, así que bueno, estoy en Neuquén, capital, y bueno, es muy interesante. Realmente me gusta todo lo que es la historia de la Shoah. El año pasado quería hacerlo de Morín, pero bueno, con todos estos inconvenientes se me complicó. Cuando falleció mi mamá empezamos a encontrar un montón de papeles y objetos que me comprometía a llevarlos al Museo del Holocausto en Buenos Aires. Bueno, ahora con la pandemia también estoy como media atada, y por un lado es como que aunque yo sería nieta no de sobrevivientes, porque ellos vinieron después de la Primera Guerra Mundial, no nos queda mucho que digamos, ¿no? Tengo más relación con la familia de mi abuelo, que eran los Silversack, pero mi abuela
no sé nada. Lo único que tengo es esta libreta de matrimonio de mis abuelos, que dice que se llamaba Glica Gorstagen. Entonces, eso es lo único que tengo. Y es muy fuerte, porque estamos tratando de rescatar, pero bueno, es como había dicho una vez una profesora, Alicia Bermergui, que es como que es un tubo, que todo pasó por un tubo y que se lo llevó, y hay cosas que no las vamos a poder saber. Así que bueno, después la verdad me gustaría ponerme en contacto con algunas de las profes, y no sé, con vos, Graciela, si es posible, Sí, para ahí mostrar. mi Gmail, quien tenga alguna pregunta, algún interés en algo en especial, que pueda ayudar, encantada, y si no, por supuesto, a través de Adela Pérez del Viso, y acá tienen Daniela Sada también mis datos, así que bueno, sí, te aliento a que no tenés nada, tenés una libreta y tenés nombres. Hay gente que Bueno, no tiene nada de nada. único, no, es lo único que tengo, dije, es lo único. Por eso, Pero, por eso tenés, lo único que lo tenés. Bueno, gente, ha sido realmente... Graciela, hay Graciela, una palabrita más, Agustina Monte. Sí. Fíjate y cerramos. Agustina, ¿querés tomar No, pero ya habló Agustina. Y no está. Ah, es ella. Ah, entonces quedó la manito ahí fija. Sí, no está. Bueno. Estaba ahí mirando. Tres Evelyn. participantes levantaron la mano, me dicen, y bueno, ¿algo Evelyn, más? ¿puede ser? Que no Sí, estamos, Evelyn. no, que no estoy viendo. Pero no. Evelyn, fíjate. Bueno, Hola, ¿se me escucha? sí. Evelyn. Hola, buenas tardes. Soy Evelyn de Nueva Galia. Entré a este curso porque una vez, ya yendo a la secundaria, me enteré que mi abuela, que vivía en Fortuna, era de origen alemán. Y años más tarde me enteré de la historia contada por mi primo, lleva como unos 30 años de diferencia, que él conoció a mi bisabuela, que llegó a la Argentina sola, escapando, y lo que él me contó fue que sus papás eran polacos, pero vivían en Alemania, y que habían nacido mi bisabuela había nacido en Alemania, y que al escapar de la guerra sus hermanos murieron, y uno inclusive murió en el barco. Ella llegó a la Argentina sola con unos 14, 15 años. Y desde ese entonces es como que siempre me quedó la curiosidad por investigar. Creo que lo único que existe son los papeles de cuando ella embarca, cuando llega a la Argentina, digamos, en Bahía Blanca, porque le colocan acá un apellido criollo, porque fue perdiendo su apellido ya desde cuando tiene que embarcarse, de cambiarse de un apellido polaco a un apellido alemán, y luego del alemán, que terminó enterrada bajo el nombre de Antonia Suárez, acá por alrededor. Y desde ese entonces me dio curiosidad de investigar, y mientras escuchaba esta charla, dije, antes de que mi tía, es la que debe tener los papeles, hoy es grande, tendrá unos 60, 70 años, y dije, pensaba, ¿no? Es como en estos días me voy a poner en contacto con ella para que me termine de contar todo lo que sabe y no perder eso. Muy Inclusive bien. decirle, si te vas o si no tires eso, mándamelo porque a mí me interesa. Y me quedó esa curiosidad, tal es así que en algún momento decidí, por ejemplo, estudiar alemán, eh, y, y pensar, porque además la historia que ella, lo que mi primo me contó no fue tanto lo que vivió en Alemania, sino más lo que vivió cuando llegó a la Argentina, de la forma en la que la trataron. Es otro tema serio. Porque ella de Bahía Blanca fue a parar a una quinta por ahí por Buenos Aires, y dijo que vivía gente muy mala. Y mi primo siempre la describe como que era una mujer, una hermosa mujer que tenía una narizita, era muy alta, o sea, yo soy muy alta, y él me dijo, imagínate una chica sola de 14 años que viene a parar sin entender el idioma a la Argentina,
¿qué habrá pasado que ella cada vez que hablaba del lugar decía ahí había gente mala? ¿Qué no le habrán hecho? Claro. De Córdoba escapa, creo que así lo tienen entendido, de Buenos Aires a Córdoba, y de Córdoba termina acá en San Luis. Donde por acá, por estos lugares, creo que entre el límite entre San Luis y La Pampa, ahí, en esos campos, nacen mi abuela, mis tíos, y bueno, mi abuela termina viviendo acá en el sur de San Luis, y ya en la secundaria yo me enteré del origen. Y ahí a partir de ahí empecé a investigar, pero me he quedado con esa parte que es lo que me ha despertado este curso, es decir, todavía hay como se puede rescatar una parte de la historia. Está muy bien. Yo en general aliento a que cada uno vaya para atrás en su árbol genealógico, que si puede lo arme. Eso es independiente de ser o no judío. Es porque yo creo que cada uno se merece saber qué pasó con las generaciones anteriores. En el caso del pueblo judío atravesado por la Shoah, resulta como bastante más difícil esas averiguaciones. Pero ¿saben dónde se busca mucho? En los cementerios. Y esto tienen que saberlo. ¿Te acordás, Ada, recorriendo Europa? Recorríamos cementerios para ir viendo apellidos y el tipo de tumba y qué es lo que, y con quién estaba y en qué momento, más todo lo que no se encuentra. En el caso por la cantidad de fosas comunes y aquello que nunca se supo dónde se enterró. Por otro lado, en la mayoría de los casos de quienes fueron asesinados, no hay tumbas. Entonces esto duele por muchos lugares, en función de la propia historia, pero también duele en el sentido de no poder, muchas dicen, llevar una flor, y se entiende de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, bueno, aliento, Evelyn, a seguir adelante, y a cada uno de ustedes. Vamos cerrando, porque ya hace más de 2 horas que estamos juntos, y cosa que es maravillosa, pero nos vemos la semana que viene y la otra, que hay gente que se va retirando, así que, gente, ha sido un gusto pese al tema, pero junto con el tema. Gracias a Ada, gracias Eva, Daniela, Angélica, que no está acá, y Adela, lo mismo. Bueno, muchas gracias. A todos. Ah, bueno, Eva, te doy la palabra. Sí, no, Sada, por favor. Bueno, no, solamente saludar, agradecer, y la verdad que la experiencia de que lo que uno cuenta llegue a las nuevas generaciones, es realmente lo que más a uno le satisface, en términos de mantener la continuidad de esta historia, ¿no? Así que bueno, gracias y esperemos que las próximas clases también sean para mayor interés, aumente el interés de ustedes. Eva, tu palabrita. Gracias. Yo agradecida por todas ustedes, mis queridas amigas, por el espacio, y fundamentalmente agradecidas por estos jóvenes. A Evelyn le digo que siga investigando. Uno necesita tener una identidad y un lugar de pertenencia, porque eso nos fortalece a nosotros como personas. No venimos de un repollo. Tenemos toda una historia atrás, pero esa historia atrás tiene que ser el sustento y la plataforma para crear nuestra vida, para el más allá, para adelante, para nuestra vida del hoy y del futuro, ¿sí? Así que lindo, Evelyn, que quieras investigar. Y bueno, gracias. Gracias de corazón por permitir pasar la historia de mi madre. Nada más. Bueno,
Gracias, Bien. Eva. Gracias, Ada. Gracias, Graciela. Hasta Y la a próxima. Angélica. Nada, un honor haber compartido esta charla con ustedes. Y bueno, gracias a todos los presentes y los esperamos la semana que viene. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego a todos.